de vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amigo, es pecado mentir. Y todos estamos de acuerdo con eso. Es malo decir una mentira y aún peor es enseñar una mentira. Pero es monstruoso enseñar una mentira acerca de Dios. No hay crimen más grande que el ser un falso profeta maestro. Dios no lo toma ligeramente. De hecho, en el Antiguo Testamento, bajo la teocracia, Dios dijo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, dijo lo siguiente: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esto haría que muchos renunciaran a sus puestos hoy en día, ¿no es cierto? Tal profeta morirá. Dios odia las mentiras enseñadas acerca de él. Por ello el mensaje de hoy no va a ser un mensaje feliz, mas es un mensaje necesario, porque le diré que el mundo está lleno de doctrinas peligrosas, y esa es la razón por la que he decidido que estudiemos Segunda de Pedro. Espero que no me acuse de ser intolerante, mas espero que usted entienda que lo que trato es de basarme en la Biblia y sonar la alarma al hablar sobre cómo desenmascarar a los falsos profetas. Permítame poner 3 puntos importantes en su corazón. Primer punto, usted necesita reconocer la presencia del falso profeta. Necesita reconocer su presencia. Por favor, miremos el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Simplemente dése cuenta de su presencia. No piense que no existen, siempre han existido. Cuando él dice aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo sobre el que está hablando era la nación israelita. Los falsos profetas y las falsas profecías realmente son tan viejas como el huerto del Edén. Siempre han habido falsos profetas. No solo siempre han existido, sino también en el tiempo de Pedro habían falsos profetas. Leámoslo de nuevo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? La palabra vosotros aquí no se refiere a Israel, se refiere a la iglesia. Cuando usted busca a Satanás, nunca deje de buscarlo en el púlpito.
Segunda de Corintios capítulo 11, del 3 en adelante leemos: porque estos son falsos apóstatas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Amigos, Satanás no se presenta como un horrible monstruo con cuernos, sosteniendo un tridente, sino que se presenta como un ángel de luz, de pie, hablando como un apóstol, pero realmente es un maestro falso. Observe, dice que introducirán encubiertamente herejías. La palabra herejía viene de una palabra que quiere decir dividir. Después llegó a ser llamada secta. Alguien que se divide del cristianismo auténtico. Las herejías siempre causan la división, porque cuando alguien viene y enseña algo que es contrario a la palabra de Dios, no podemos darle la bienvenida con brazos abiertos y decirle: oh, está bien, esto no importa. No podemos recibirlo si lo que enseña no está en la palabra de Dios. Un hereje es alguien que causa la división en la iglesia. Bien, usted dirá: pastor, en lugar de permitirles causar división, ¿por qué no les damos la bienvenida? No, mi amigo. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Por favor, présteme atención. La división es dolorosa y terrible, pero es mejor estar dividido por la verdad que unidos por el error. Escúcheme bien, lo repito, es mejor estar dividido por la verdad que unidos por el error. Lo que Pedro está diciendo es esto: miren, han habido falsos profetas, hay falsos profetas, y habrán falsos profetas hasta el fin del mundo. Y por ello no debemos pensar que es extraño que hayan falsos profetas y maestros a nuestros alrededores. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y usted me preguntará: Pastor Rogers, ¿eso no lo desanima? No. Y le diré por qué. Porque desde el principio hasta nuestra época han habido falsos profetas, mas la palabra de Dios permanece. Segundo, si no hubieran profetas falsos, si no hubieran maestros falsos, si no hubieran apóstoles falsos, este libro, la Biblia, no sería verdadero, porque este libro dice que ellos vendrán. Y si no existiera este libro, entonces yo estaría equivocado. De una manera extraña, cada profeta falso, cada apóstol falso, cada pseudo maestro bíblico es una confirmación de la veracidad de la palabra de Dios. Y 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Primero, mi amigo, usted necesita reconocer la presencia de los falsos profetas. Segundo, usted necesita reconocer la pretensión de los falsos profetas. ¿Cómo puede distinguir a un profeta falso? ¿Por su apariencia? ¿Cómo sabe que son falsos? Ellos pueden ser muy persuasivos, muy simpáticos. Ellos pueden parecer sinceros e incluso carismáticos. ¿Cómo va a distinguir la pretensión de estos pseudoapóstoles? Por medio de 4 pruebas que deseo compartir. Primero, usted puede distinguir su pretensión por su mensaje. Por su mensaje. Miren el versículo 1. Le daré un ejemplo. El dinero falsificado. Usted puede tener en su bolsillo dinero falsificado y no saberlo. Usted no está entrenado para detectarlo. Pero aquellos que trabajan con dinero, los cajeros del banco, por ejemplo, ¿sabe usted cómo detectan el dinero falso? Ellos no estudian el dinero falsificado, ellos estudian el dinero auténtico. Y cuando saben bien cómo es el auténtico, entonces pueden detectar una falsificación. Usted puede distinguir a un falso profeta por su falso mensaje. Permítame darle 5 pruebas para el mensaje. Usted puede probar a cualquiera, en donde sea, en cualquier idioma o denominación, con estas 5 pruebas que le harán saber si un mensaje es falso o no. La primera prueba para el mensaje es
la de la fuente, la prueba de la fuente. Tienen como su fuente de información la palabra de Dios. Proviene su mensaje de otra fuente que no sea la Biblia. Debe venir de la palabra de Dios. Averigüe si esa persona basa todo lo que dice, todo lo que cree en la palabra de Dios. No solo la prueba de la fuente, sino también la segunda para el mensaje es la prueba del Salvador. ¿Qué creen sobre el Señor Jesucristo? ¿Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen? ¿Que Jesús es tanto Dios como es hombre? ¿Es tanto hombre como es Dios? Averigüe lo que esa persona cree sobre Jesús, porque en 2 de Juan 1:10 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. La tercera prueba para el mensaje es la prueba del tema. La prueba de la fuente, la prueba del Salvador y la prueba del tema. ¿Cuál es el tema de su predicación? Es decir, predican el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Predican el Evangelio Salvador de Jesucristo. Con unas cuantas preguntas puede averiguar si esa persona en su puerta, o esa persona en el púlpito, o en ese programa de la televisión, enseña como tema principal a Jesús. ¿Cuál es el tema de su mensaje? La cuarta prueba para el mensaje es la prueba de la salvación. ¿Cómo dice que usted se salva? ¿Enviándole dinero o por algunas buenas obras que pueda hacer? ¿Está centrado su mensaje en el hombre o en Dios? Amigo, si no es exclusivamente salvación por la gracia por medio de la fe, en solo Cristo, como lo dice Efesios 2:8, esta persona es un profeta falso, la prueba de la salvación. La quinta prueba para el mensaje es la prueba de la santificación. ¿Vive esa persona una vida limpia, pura, piadosa, santa, y enseña a otros a hacer lo mismo? Los profetas falsos pueden pasar 1 o 2 o 3 de estas pruebas. Ellos pueden decir: sí, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. O pueden decir: sí, creemos en la plena deidad de Cristo. Pero con estas 5 pruebas, anótelas en su Biblia, se dará cuenta si son profetas falsos. ¿Cómo puede reconocer su pretensión? Primero, por su mensaje. Segundo, usted puede reconocer su pretensión por su método. Por favor, leamos de nuevo el versículo 1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mire la palabra encubiertamente. Esta significa traer en secreto. Realmente la palabra tiene la idea de poner algo al lado de otra cosa, poner algo bueno al lado de algo que es malo. Muy pocos maestros y profetas falsos negarán por completo el cristianismo. De hecho, algunos afirmarán lo que usted y yo creemos. Ellos dirán: sí, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. O dirán: sí, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y aún podrán decir: sí, debemos vivir vidas buenas, piadosas, llenas de Cristo y cosas por el estilo. Y luego encubiertamente ponen al lado de eso su doctrina. Amigos, el diablo es muy astuto. La Biblia dice que él es astuto más que todos los animales del campo. El diablo ha enseñado al comercio cómo vender cerveza y cigarrillos. ¿Qué es lo que predominantemente se ve en un anuncio de cerveza? La alegría, la diversión, la belleza, la juventud. ¿Lo ve? Ellos toman su producto y lo ponen al lado de todas estas cosas. ¿Y qué de los cigarrillos? ¿Ve usted un comercial de un hombre que está fumando un cigarrillo, pero que lo hace en una sala de un hospital porque está canceroso? ¡Claro que no! Usted lo ve en un caballo bien bronceado y musculoso. Efectivamente, usted ve que ellos toman su producto y lo ponen al lado de otra cosa, para que por la asociación usted piense que su producto es muy bueno. El diablo es muy astuto. Él hace exactamente lo mismo en el reino de la religión. Miremos el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Y note por favor la palabra fingida. ¿Sabe lo que significa en el griego? La palabra es plastos. Es de donde viene la palabra plástico. Palabras plásticas. ¿Y qué es el plástico? Plástico es algo que usted puede moldear y ajustar a casi cualquier situación. Es algo que se parece a lo real. Usted puede tener cuero de plástico que parece como cuero legítimo. Y este es el método de Satanás. Ese es el tipo de palabras que usan, plastos, palabras fingidas. Ellos vienen encubiertamente con palabras plásticas, estos pseudoapóstoles que según ellos enseñan la palabra de Dios. Son tan astutos. El diablo usa nuestras palabras, pero con su diccionario. Estaba hablando con un profesor de la Biblia de una universidad muy conocida. Lo acababa de conocer. Entablamos una conversación. La estábamos pasando muy bien hasta que de repente olí una rata. Algo andaba mal. Le dije, permítame hacerle una pregunta. ¿Cree que Jesucristo salió de la tumba? Y me contestó, no. ¡Qué bribón! Él es un mentiroso, un pseudoapóstol que usa nuestras palabras, pero con su diccionario, palabras fingidas, palabras plásticas. Ellos harán mercadería de usted, es decir, lo explotarán. Usted reconocerá su pretensión, primero por su mensaje. Usted reconocerá su pretensión, número 2, por su método. Usted reconocerá su pretensión por su manera. Mire el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Lo ve usted? Disoluciones. ¿Qué significa? Amigo, significa lujuria desenfrenada. Significa prácticas vergonzosas. ¿Sabía que la apostasía e inmoralidad siempre van juntas? El libro de Judas, cuyo libro es muy parecido a Segunda de Pedro, dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra libertinaje aquí significa lujuria desenfrenada. Ellos toman la palabra de gracia y agregan el pensar de que la gracia significa que usted puede vivir de cualquier manera, de hacer todo sin ningún problema, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negando al único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Los falsos profetas siempre van unidos a la inmoralidad. Jeremías capítulo 23, versículo 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Amigo, hay algo sobre ellos. Yo no puedo explicárselo, mas cuando usted encuentre al profeta falso, tarde o temprano, casi siempre, usted dará con una grotesca inmoralidad. Por supuesto que hoy tenemos gran cantidad de predicadores en los púlpitos diciendo que lo que se practicaba en Sodoma y Gomorra era correcto. Por ello, simplemente observen su estilo de vida. Ellos están viviendo vidas inmorales. Bien, mírelo de nuevo en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones o prácticas vergonzosas. Verá, hay mucha gente que así es como lo quieren. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas. El tener seguidores no prueba que ellos estén en lo correcto. De hecho, existen muchos que no quieren la doctrina sana. Pablo se lo advirtió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, empezando en el versículo 3.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sus oídos tienen comezón. Abandonan la verdad, no quieren la doctrina sana. ¿Sabe lo que la palabra sana literalmente significa? Esa palabra sana es de donde tomamos la palabra higiene. Ellos no quieren higiene espiritual, no quieren la doctrina sana, predican solo lo que la gente desea escuchar. Hoy existe un creciente movimiento que dice: no les digas a las personas el domingo por la mañana que son pecadoras. No lo hagas, porque no regresarán. Averigua cuáles son sus necesidades y predícales cosas suaves. Diles lo que quieren escuchar. ¿Qué le parece? La revista El Cristianismo de hoy publicó las palabras de un conocido predicador. Escuche lo que dijo. Yo no creo que haya ninguna otra cosa que sea llevado a cabo en el nombre de Cristo y bajo el estandarte del cristianismo que ha demostrado ser más destructiva a la personalidad humana y contraproducente a la empresa del evangelismo que la frecuente, grosera, tosca y no cristiana estrategia de intentar hacer a las personas conscientes de su condición perdida y pecadora. ¿Lo escuchó? Yo creo que debo leérselo de nuevo. Dice este predicador: yo no creo que haya ninguna otra cosa que se ha llevado a cabo en el nombre de Cristo y bajo el estandarte del cristianismo que ha demostrado ser más destructiva a la personalidad humana y contraproducente a la empresa del evangelismo que la frecuente, grosera, tosca y no cristiana estrategia de intentar hacer a las personas conscientes de su condición perdida y pecadora. En otras palabras, no les diga a las personas que están perdidas. No les diga que son pecadores. ¿Por qué? Porque eso es destructivo para la personalidad humana. Es grosero y no cristiano. Este mismo hombre siguió diciendo: mi regla número 1 es que yo no quiero hacer nada que haga que alguien se desanime y ya no estén abiertos a escuchar mi invitación para aceptar a Jesucristo como su mejor amigo, Jesucristo no llegará a ser su mejor amigo hasta que Él llegue a ser su Salvador, hasta que usted nazca de nuevo. No es agradable ponerse de pie. Predica la palabra, porque llegará el día cuando no soportarán la doctrina sana, higiene, sino que se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Y Pedro dice: muchos seguirán sus disoluciones. Ahora, por último, usted puede distinguir su pretensión no solo por su mensaje, no solo por su método, no solo por su manera, sino también por su motivo. Por favor, leamos el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es decir, los explotarán con sus palabras plásticas. Aclaro que, por supuesto, debemos honrar al ministerio. Todo el que predique el Evangelio vive del Evangelio. Es lo que dice 1 Timoteo 5:18, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La Biblia enseña que no hay nada de malo con eso, pero lo que trato de decir es esto: que Dios le tenga misericordia a aquel que diluye el mensaje para no ofender al rico. Que Dios tenga misericordia de aquellos que se aprovechan de las mentes plásticas, de la ignorancia de las masas, y de algún modo, de alguna manera, llegan a ser comerciantes, vendedores del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que su condenación está preparada. Es malo decir una mentira, mas es peor, monstruoso, enseñar una mentira acerca de Dios. Pedro está diciendo: primero los conocerás por su presencia, segundo por su pretensión, tercero por su pasado. Note el versículo 4.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La primera ilustración son los ángeles arrogantes. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, 1/3 de los ángeles lo acompañaron. Dios no perdonó a esos ángeles. Entienda la lógica. Nosotros no somos ángeles. Los ángeles son las criaturas gloriosas. El hombre fue hecho menor que los ángeles. Si Dios no escatimó a los ángeles, ¿piensa usted que Dios escatimará a estos falsos maestros? Esa es la lógica. Continuemos con el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos que todo el mundo fue destruido a causa de la falsa doctrina y solo 8 se salvaron. Entienda la lógica de Dios. Si Dios no escatimó a lo más alto, a los ángeles, ¿por qué Él salvará a lo más bajo? Si Dios no perdonó a muchos, ¿por qué salvará a pocos? Continuemos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Si Dios no escatimó a Sodoma y Gomorra, estas personas eran culpables de perversión sexual. ¿Por qué habría Dios de eximir a aquellos que son culpables de perversión espiritual? Pedro está diciendo, escuche, no crea que Dios va a pasar esto por alto. La Biblia lo menciona muy claro que anteriormente ya se ha ejecutado juicio. La última parte del versículo 3 dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo que esto significa es que ya se dictó sentencia, mas aún no se ha ejecutado. Pero sí, Dios les envió una advertencia. Y Dios ha enviado una advertencia al país. Estamos acogiendo los mismos pecados por los cuales Dios destruyó a ambas ciudades. Dios dejó a Sodoma y a Gomorra en ruinas humeantes como ejemplo para aquellos que escogen vivir en forma impía. La sentencia ha sido dictada ya sea para los ángeles, para las personas de la época de Noé, para los que vivieron en Sodoma y practican la sodomía. Todo es una transgresión a la palabra de Dios. Las personas abandonaron la gracia de Dios, entregándose a la lujuria y negando al único Dios. Sé que esto no ha sido un mensaje feliz, pero permítame dejarle con una nota agradable. Leamos Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios tampoco escatimó a su Hijo. Jesús se convirtió en pecado por mí y por usted. Jesús cargó mi pecado, su pecado, nuestro pecado en la cruz. Dios no escatimó a su Hijo. Si hubo una ocasión cuando Dios podría haber sido indulgente con el pecado, fue esta. Si hubo alguna ocasión donde Dios podría pasar por alto el pecado, fue esta. Pero Dios, por su gran misericordia hacia el pecador, no escatimó a Jesús. Y mi estimado amigo, a menos que su pecado esté sobre Jesús, Dios no lo perdonará a usted. Pero le diré algo más. Dios no solo es firme en su justicia, sino que es generoso en su amor. ¡Qué amor que Él dio a su Hijo único para que usted y yo pudiéramos ser salvos! Yo tengo 2 hijos. Suponga que usted me pregunta, Adrián, ¿podría darme a uno de sus hijos? Yo tendría que preguntar, ¿y qué quiere hacer con mi hijo? Y usted me contesta, bueno, yo quiero abusarlo, escupirle en la cara, dejar sus espaldas en carne viva, clavarlo en una cruz para que se desangre y muera. Así que, ¿me permite tener a su hijo? ¿Me ama usted lo suficiente para darme a su hijo? ¿Qué piensa que yo diría? No, yo no lo amo a usted lo suficiente. Pero Dios de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no solo es firme en su justicia, sino que es generoso en su amor. Dios le ama.
Y le prometo bajo la autoridad de la palabra de Dios que si usted ve cómo Dios aborrece el pecado y se arrepiente de su pecado, entregándose a Cristo, Él le salvará y le perdonará todos sus pecados. Cristo entrará en su corazón, Él le hará una nueva criatura y cuando usted muera, Él le llevará directamente al cielo. Estimado amigo, ¿es usted salvo? No le estoy preguntando si es usted católico, bautista, metodista o cosas por el estilo. Lo que quiero decir es que usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Le invito a orar de la siguiente